bloque hablaremos de un hecho que no solamente ha conmovido a México, sino también a los medios internacionales. Un suceso que ha llegado a causar revuelo en todo el mundo: los 43 normalistas desaparecidos. La desaparición forzada en Iguala del presente año 2014 fue un ataque de policías municipales a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, periodistas y civiles en 4 episodios de violencia que ocurrieron en la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio mexicano de Iguala de la Independencia en el estado de Guerrero. Los hechos dejaron un saldo de al menos 6 personas fallecidas, 27 heridos y la desaparición forzada de 56 estudiantes. Dichos estudiantes planeaban asistir a Iguala a detener el discurso de María de los Ángeles Pineda, la esposa del entonces gobernador de Guerrero, José Luis Abarca, para que ésta no lograra su cometido de ser gobernadora en el año 2015. Tres estudiantes y 3 civiles fueron asesinados, un estudiante fue desollado y unos más desaparecidos por la Policía Estatal de Iguala y de la comunidad vecina de Cocula, por militares y por sicarios de Guerreros Unidos, todo bajo la orden de José Abarca. Debido a todos estos sucesos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, muchas personas, no solo de México, sino también alrededor del mundo, han levantado su voz. Todo esto mediante marchas pidiendo justicia y que los hechos se aclaren, además pidiendo que los culpables o involucrados sean castigados y juzgados acorde a la ley. Todas estas marchas han sido realizadas de una forma pacífica, adecuada y conforme a sus derechos y a la ley. El gobierno mexicano ha intentado desacreditar estas marchas enviando infiltrados o también llamados anarquistas. Todo esto para generar disturbios de carácter. en estos eventos de carácter pacífico y así tengan una forma de justificar la violencia y fuerza policíaca contra los participantes. Muchos de esos infiltrados siendo policías, militares o civiles contratados por el gobierno. El narcoestado es el modo de organización de los intereses dominantes y, por consiguiente, el facilitador de los crímenes de la humanidad que estrangulan al país. El narcoestado se basa en el control de la seguridad y la política, a través del sicariato generalizado, la confiscación de presupuestos estatales y municipales, el financiamiento de campañas electorales y la infiltración de los negocios criminales al interior de las corporaciones militares y policíacas. Esta penetración o ensamblaje criminal se traduce en una disminución de gubernamentabilidad de las instituciones formales. El poder del Estado termina allí donde comienza la vida de la empresa criminal. 2 años después del comienzo de su mandato, el 1 de diciembre del 2012, el presidente Enrique Peña Nieto se confronta a una crisis severa. Su elección estuvo marcada por el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El antiguo partido hegemónico que gobernó al país sin alternancia durante 71 años hasta el 2000. México es uno de los únicos países en América Latina que no ha experimentado la transformación en su clase política durante las últimas décadas. En México, el proceso de supuesta democratización ha dejado totalmente intactas las redes de poder de los mismos de siempre. El crimen de Estado cometido en Iguala es el resultado natural de la conquista de la presidencia de la República por un grupo de gobernadores feudales priistas que no cuentan con experiencia alguna en el ejercicio democrático del poder. La antigua imagen de jefe de Estado, dinámico y eficaz de Peña Nieto, se ha ensuciado desde hace más de 8 semanas por la desaparición de 43 estudiantes secuestrados por los policías corruptos de Iguala en el estado de Guerrero, uno de los más pobres y violentos del país. Su reacción tardía, 10 días después de los hechos, molestó a los mexicanos y a la comunidad internacional. Su incapacidad para erradicar la complicidad entre el Estado y el crimen organizado fue puesta en evidencia, impunidad y corrupción.
Fue la gota que derramó el vaso para los mexicanos, víctimas desde hace años de la impunidad de los criminales y la corrupción política. Lo que ha sucedido en Iguala está lejos de ser una excepción en un país donde 2/3 partes de los municipios está infiltrado con el crimen organizado. La represión sanguinaria de los policías de Iguala en contra de futuros profesores hace recordar las horas oscuras de la guerra sucia de los años 1960 y 1970. Este suceso revela también el fracaso de la estrategia de seguridad de Peña Nieto, enfocada en la investigación y prevención de delitos, en contraste con aquella de su predecesor, Felipe Calderón. No solamente el gobierno mexicano está involucrado con todos estos grupos delictivos, sino también los militares, policías, entre otros servidores públicos encargados de resguardar la seguridad y paz de todos los mexicanos. El caso Ayotzinapa es un claro ejemplo de esto. Ante todas estas acusaciones que pesan sobre las Fuerzas Armadas de México en torno a la masacre de Tlatlaya y el caso de Ayotzinapa, el gobierno federal insiste en defender sus políticas de seguridad y sigue guardando silencio sobre la participación del ejército. En México, los 3 niveles de gobierno han sido infiltrados por la delincuencia sin importar el partido político, y es por eso que recientemente 43 estudiantes de Ayotzinapa Guerrero desaparecieron. Anarquistas. Los infiltrados claramente existen. Son una realidad política de las prácticas del Estado para romper manifestaciones y generar un clima de miedo, desconfianza colectiva y paranoia social. Actúan de diferentes formas. A veces solo están ahí parados, mirándote, echándote el ojo, viendo quiénes participan y en qué participan, quiénes su participación es más directa, quiénes ven con agrado una acción y de qué tipo. A veces están ahí, sigilosos, siguiendo a alguien en específico. Otras tantas participan no solo en acciones frontales, sino como cualquiera. Hablan en las asambleas, participan activamente, incluso a veces pueden participar demasiado activamente, tanto en espacios colectivos cerrados como en espacios colectivos abiertos, durante movilizaciones y acciones. Algunas veces su papel es pasivo y otras es activo. Un claro ejemplo de esto fue la tarde-noche del 20 de noviembre del 2014, en la marcha del Movimiento Global por Ayotzinapa, realizado en distintos puntos del Distrito Federal, donde estudiantes, niños, reporteros, granaderos y agentes de la Policía Federal se enfrentaron, resultando muchas personas lesionadas y 11 jóvenes detenidos. Una hora después de terminarse el meeting, que coronó la marcha pacífica en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, cientos de granaderos traspasaron las vallas que protegen el Palacio Nacional y desalojaron a cientos de manifestantes que permanecían en el Zócalo capitalino, lesionando a decenas. Lo anterior ocurrió tiempo después de que un grupo de jóvenes encapuchados, aglutinados detrás de las vallas, lanzó cócteles molotov y cohetones contra integrantes del Estado Mayor Presidencial y policías. En respuesta, los uniformados rociaron a los inconformes con extintores. Al igual que los ciudadanos, senadores del PRD y PT denunciaron que el gobierno federal está detrás de los provocadores que han protagonizado hechos violentos durante las manifestaciones en las que se exige la aparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, como parte de una estrategia para justificar la represión y amedrentar a los mexicanos, a fin de que no participen en las protestas sociales. Un país donde 43 personas desaparecen sin dejar rastro por ser consideradas como amenazas para el Estado mexicano, habla de la descomposición que viene desde lo profundo, desde su gobierno. Un gobierno que no se inmuta al anunciar la muerte de 43 normalistas, de 43 estudiantes, de 43 hermanos, amigos, seres humanos. No es un gobierno que se merezca a cualquier país. Al gobierno mexicano debe quedarle claro que el dolor ante una injusticia de esta magnitud no se puede negociar de ninguna manera.